Hola, hola, mi gente linda. Y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien, con la mejor vibra y listos para un viaje lleno de pasión, intriga y esos dramas que tanto nos encantan. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie turca. No, hoy les traigo lo más reciente, lo más candente. Esas producciones que están haciendo suspirar a miles alrededor del mundo y que, por supuesto, no se pueden perder. Si eres de los que disfrutan de las historias de amor tormentosas, los giros inesperados y las actuaciones que te dejan sin aliento, entonces, mi querido amigo, este es tu vídeo. Así que ponte cómodo, prepara tus palomitas, y acompáñame porque vamos a desgranar estas joyas turcas que te harán pegarte a la pantalla. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de recomendaciones, reseñas y mucho más. Ahora sí, a darle. Bien, vamos a entrar en materia. Las series turcas, como bien saben muchos de ustedes, han conquistado nuestros corazones con sus tramas intensas, sus personajes carismáticos y esa capacidad única de hacernos sentir cada emoción al máximo. Pero, ¿qué es lo que viene de nuevo? ¿Qué series están arrasando en las plataformas de streaming y de las que todo el mundo está hablando? Pues prepárense, porque aquí les tengo una selección de lo más reciente, lo más emocionante y, por supuesto, lo que te dejará pensando en ellas por días. Empecemos con una joya que ha generado mucho revuelo, Yalan. Si eres de los que aman los romances imposibles, con una pizca de drama familiar y una buena dosis de humor, esta es tu serie. La historia gira en torno a Ferit, un joven y apuesto playboy de una adinerada familia, los Koran, que vive una vida de excesos y libertinaje. Su abuelo, Ali Shah, un hombre poderoso y tradicional, harto de sus escándalos y su irresponsabilidad, decide tomar cartas en el asunto. ¿Y cuál es su solución? Un matrimonio arreglado. Para evitar que Ferit siga deshonrando el nombre de la familia, Ali Shah decide casarlo con Seyran, una joven proveniente de Gaziantep, una ciudad del sureste de Turquía, donde las costumbres y los valores son muy diferentes a los de la moderna Estambul, donde vive la familia Koran. Imagínense el choque de mundos. Seyran, una chica criada en un ambiente conservador y con valores tradicionales muy arraigados, llega a la lujosa mansión de los Koran, una casa llena de secretos, rencores familiares y una dinámica disfuncional que la abruma. Ella es una mujer fuerte, inteligente y decidida, que no está dispuesta a ceder ante la superficialidad y el machismo de la alta sociedad estambulita. Y allí, en medio de este caos, tiene que lidiar con el estilo de vida de Ferit, quien, a pesar de su rebeldía, sus fiestas y sus conquistas amorosas, empieza a ver en Seyran algo especial. Al principio, todo entre ellos es una lucha de egos, un enfrentamiento constante entre dos mundos opuestos. Ferit, acostumbrado a salirse siempre con la suya, se siente desafiado por la personalidad fuerte y la dignidad de Seyran. Ella, por su parte, ve en él a un hombre inmaduro y caprichoso, que necesita aprender a tomarse la vida en serio. El desarrollo de su relación, desde el odio inicial a una extraña fascinación, pasando por los celos, las intrigas familiares, las discusiones acaloradas y los momentos de ternura, es sencillamente adictivo. Los guionistas han logrado construir una relación compleja y creíble, que te hará cuestionar tus propios prejuicios sobre el amor y las relaciones. No les voy a dar más detalles, porque quiero que descubran por ustedes mismos cada giro de esta trama, pero les puedo asegurar que Yalan les dejará con el corazón latiendo a 1000 por hora, y cada capítulo los dejará ansiando saber qué pasará después. Además de la trama central, la serie explora temas importantes como el choque cultural, el peso de las tradiciones, la desigualdad social y la importancia de la comunicación en las relaciones. Las actuaciones son de primer nivel, con una química innegable entre los protagonistas, Afra Saraoğlu y Mert Ramazan Demir, que te harán creer en el amor a pesar de las dificultades. No se pierdan esta joya. Sigamos con otra que ha dado mucho de qué hablar, Kaderimino Yunu. Esta serie nos lleva por un camino más oscuro y tortuoso, con una historia de amor complicada y un trasfondo de secretos familiares que te mantendrá pegado a la pantalla. La trama se centra en Asiye, una joven que ha tenido una vida difícil desde pequeña. Abandonada por su madre cuando era niña y criada en un orfanato, Asiye ha aprendido a ser fuerte y a luchar por lo que quiere. Tras un encuentro desafortunado con su pasado,
Se ve obligada a huir de su hogar y se cruza en el camino de Mahir, un hombre que, aparentemente, es su boleto de salida de la situación en la que se encuentra. Mahir es un hombre de negocios exitoso, pero atormentado por un amor del pasado y por las presiones de su poderosa familia. La vida de Mahir cambia radicalmente cuando su padre lo obliga a casarse con Asille para solucionar un problema que pone en riesgo la reputación de la familia. La relación entre Asille y Mahir es un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, existe una atracción innegable entre ellos, pero por otro, están los secretos, las mentiras y las heridas del pasado que dificultan que puedan confiar el uno en el otro. El matrimonio arreglado que los unió se convierte en un campo de batalla emocional, donde se mezclan el amor, la culpa, la lealtad y la traición. La serie no solo se enfoca en el romance entre los protagonistas, sino que también aborda temas como la venganza, las injusticias sociales, la explotación laboral y el poder de las familias adineradas. Además, la serie presenta un misterio que se va desvelando poco a poco, revelando oscuros secretos familiares que afectan a todos los personajes. Cada capítulo te dejará con ganas de saber más y te hará cuestionar las verdaderas intenciones de cada personaje. Las actuaciones son de primer nivel, en especial la de la actriz Oiku Karayel, que interpreta a Asille con una intensidad y una sensibilidad que te harán sentir cada una de sus frustraciones, sus miedos y sus alegrías. Es una serie perfecta para los que aman las historias con un toque de melancolía, una buena dosis de drama y una trama que te hará pensar sobre el destino y las decisiones que tomamos en la vida. Ahora, si lo que buscas es algo un poco más ligero, pero igual de apasionante, no te puedes perder Du y Benny. Esta serie nos traslada al mundo de los adolescentes, pero no se dejen engañar, porque aborda temas muy profundos y relevantes para la sociedad actual como el acoso escolar, la discriminación por clase social, la desigualdad, la corrupción y la lucha por la justicia. La historia sigue a Ekim y Leila, dos amigas inseparables que viven en un barrio humilde y que sueñan con un futuro mejor. Sin embargo, sus vidas cambian drásticamente tras un trágico incidente en su escuela. Leila sufre un accidente que la deja en coma, y todo indica que fue un acto de acoso escolar. A partir de ahí, Ekim, decidida a hacer justicia por su amiga, se adentra en un mundo de secretos y mentiras en una prestigiosa escuela privada. Este mundo que hasta ahora era desconocido para ella, está dominado por jóvenes adinerados que parecen no tener límites, y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus privilegios. La serie explora las dinámicas del bullying escolar, el impacto psicológico que tiene en las víctimas y la falta de responsabilidad de los victimarios. También aborda la brecha entre las clases sociales y cómo las oportunidades son diferentes según el contexto en el que crecemos. Es una serie que te hará reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones, la importancia de alzar la voz contra las injusticias y el valor de la amistad. Te atrapará con sus giros inesperados, sus momentos de tensión y las actuaciones convincentes de los jóvenes actores. Además, la química entre los actores jóvenes es palpable y te hará sentir la intensidad de sus emociones, y te hará recordar esos años de adolescencia en donde todo era más intenso. Du y Benny es una serie perfecta para ver en maratón y para disfrutar con amigos y familiares, pero sobre todo para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y el tipo de sociedad que queremos construir. Y hablando de amistad, no podemos olvidar Gezen y Nukunda. Esta serie es un canto a la superación personal y a la búsqueda de la felicidad, con un toque de romanticismo y una fotografía preciosa. La historia sigue a Macide, una joven que, tras una serie de acontecimientos desafortunados que la llevan a replantearse su vida y sus prioridades, decide cambiar el rumbo de su vida y emprender un nuevo camino. Macide, una mujer sensible y soñadora, decide dejar atrás su vida acomodada en la ciudad y se embarca en un viaje en busca de su verdadera vocación. En su camino se cruza con Kazm, un hombre misterioso y carismático que, al igual que ella, está buscando un nuevo significado en su vida. La serie explora el proceso de autodescubrimiento y el valor de la autenticidad, así como la importancia de las conexiones humanas y la búsqueda del amor verdadero. El viaje de Macide estará lleno de desafíos, pero también de encuentros inesperados que le enseñarán el verdadero significado de la amistad, la lealtad y el amor. La serie cuenta con personajes muy entrañables, con los que te encariñarás rápidamente, y con una fotografía preciosa que te transportará a los escenarios turcos más bellos y te hará soñar con paisajes idílicos. Gezen y Nukunda es una serie que te tocará el corazón, que te hará reflexionar sobre tus propios sueños y que te dejará con una sensación de esperanza y optimismo. Es ideal para esos momentos en los que necesitas una historia que te reconforte y te inspire a seguir adelante.
Pero no todo es amor y drama, también tenemos series que te harán reír a carcajadas, como Ayatnans. Esta comedia romántica es perfecta para desconectar del día a día y disfrutar de una historia divertida, ligera y entrañable. La trama sigue a Yonka, una joven que no ha tenido mucha suerte en la vida. Trabajadora y luchadora, Yonka se ve envuelta en una serie de situaciones cómicas y absurdas tras heredar un negocio familiar que no tiene nada que ver con su experiencia profesional. Su vida cambia por completo cuando se cruza con Sharp, un hombre que, aparentemente, es su polo opuesto, pero que poco a poco irá encajando en su vida de una manera inesperada. La química entre los protagonistas, Sifanur Gul y Altaner Kekli, es innegable y te harán reír a cada instante con sus ocurrencias, sus discusiones y los divertidos malentendidos que surgen entre ellos. Es una serie perfecta para ver en familia y para disfrutar de momentos de alegría, relajación y muchas risas. Además, tiene unos diálogos muy ingeniosos, situaciones muy divertidas y personajes secundarios muy carismáticos que te sacarán más de una sonrisa. Si buscas una serie que te levante el ánimo y te haga olvidar de los problemas, Ayatnans es la opción perfecta. No podemos pasar por alto Ben Buziana Smazam, una serie que nos transporta al mundo de las mafias, las intrigas políticas, las luchas de poder y la acción. Esta serie, llena de suspense y adrenalina, narra la historia de Cezayir Turk, un hombre que, tras un pasado turbulento, en donde se creyó que había muerto, regresa a su hogar con el objetivo de hacer justicia, proteger a su familia y limpiar el nombre de su padre. Cezayir es un hombre con un fuerte sentido del honor y una lealtad inquebrantable a su familia, pero su vida no será fácil. Se encontrará con poderosos enemigos que intentarán destruirlo, obligándolo a utilizar toda su astucia, su fuerza y sus habilidades de combate para sobrevivir. La serie está llena de giros inesperados, persecuciones, tiroteos y escenas de acción que te mantendrán al borde del asiento. Las actuaciones son muy intensas y te harán sentir la adrenalina de cada momento. Es una serie perfecta para los que aman las historias de acción y los personajes con una fuerte carga moral que luchan por la justicia. Además, la producción es de primera calidad, con escenas muy bien coreografiadas, efectos especiales impresionantes y escenarios que te transportarán a los rincones más oscuros de Estambul. Si prefieres algo más dramático e introspectivo, no te puedes perder UCKZ Cardes. Esta serie explora las complejas relaciones entre tres hermanas, Turkan, Donus y Deria, y los desafíos que enfrentan en sus vidas, tanto a nivel familiar como personal. La trama nos muestra la complejidad de los lazos familiares, los secretos del pasado, los traumas de la infancia y las dificultades para encontrar la felicidad y el amor. Cada una de las hermanas tiene una personalidad muy diferente y lidia con sus problemas de maneras distintas. A lo largo de la serie veremos cómo los secretos del pasado afectarán sus relaciones y cómo lucharán por construir sus propios caminos y encontrar la felicidad que anhelan. La serie cuenta con un elenco femenino muy potente y con interpretaciones muy conmovedoras que te harán empatizar con cada una de las hermanas. Es una serie perfecta para reflexionar sobre la importancia de la familia, el impacto de las decisiones de nuestros padres y para emocionarse con las historias de superación personal. UCKZ Cardes te hará reír, llorar y te dejará pensando sobre tus propios lazos familiares y la importancia de la comunicación. Y para los que disfrutan de las historias de época, no podemos olvidar al Sancak. Esta serie nos traslada al mundo del Imperio Otomano y narra las aventuras de un grupo de soldados que luchan por su país y su honor. La serie combina acción, drama, romance y elementos históricos en una trama muy bien cuidada y con una producción espectacular. La historia sigue a un grupo de soldados de élite que luchan en primera línea contra los enemigos del Imperio Otomano. Estos hombres están unidos por un fuerte sentido del honor, la lealtad y el patriotismo, pero también tienen sus propios conflictos personales, amores imposibles y secretos que amenazan con separarlos. Los escenarios son impresionantes, con ciudades antiguas, campos de batalla y paisajes naturales de gran belleza. Los vestuarios son dignos de admirar, con trajes de época muy bien recreados que te transportarán al pasado. Si te gustan las historias de honor, lealtad y valentía, Al Sancak es una serie que no te puedes perder. Además, te permitirá conocer un poco más sobre la historia y la cultura de Turquía. Y podríamos seguir hablando de muchísimas series más, como Veda Mektubu, una historia de amor y traición que te dejará sin aliento, con secretos del pasado que se revelan de manera inesperada, o Ask Mankin Tikam, una comedia romántica con una trama muy original y divertida que trata de una pareja que se reencuentra después
de años y que tendrá que lidiar con los problemas del pasado y los sentimientos que resurgirán. La verdad es que el panorama de las series turcas está más vivo que nunca y hay opciones para todos los gustos. Desde dramas históricos hasta comedias juveniles, pasando por historias de acción, suspense y romance. Así que, si eres un amante de las historias apasionantes y de las producciones de calidad, te recomiendo que le des una oportunidad a estas nuevas series. Estoy segura de que no te arrepentirás, porque te engancharán desde el primer capítulo y te dejarán con ganas de seguir viendo cada episodio hasta el final. Bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las nuevas series turcas que están conquistando el mundo. Espero que esta selección les haya gustado tanto como a mí y que les haya dejado con ganas de ver alguna de estas maravillas. Como pudieron ver, hay opciones para todos los gustos. Desde dramas familiares intensos hasta comedias románticas muy divertidas, pasando por historias de acción y de época. Las series turcas siguen demostrando su gran calidad y su capacidad para hacernos sentir todo tipo de emociones. Así que, si eres un fan de las series, te invito a que le des una oportunidad a estas producciones que, sin duda, te cautivarán, te harán reír, llorar, reflexionar y soñar. Recuerden que este es solo un pequeño vistazo a la gran cantidad de series turcas que se están produciendo actualmente. Cada día surgen nuevas historias que nos sorprenden y nos enamoran, cada cual con su toque único y con su manera de abordar temas importantes y relevantes para la sociedad. Por eso, los invito a seguir explorando este fascinante mundo, a dejar de lado los prejuicios y a descubrir sus propias joyas turcas. No duden en dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, las que más les han gustado, las que les han hecho llorar a mares, las que les han sacado una carcajada y las que les gustaría que recomendara en próximos vídeos. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus gustos y saber cuáles son los personajes con los que se han encariñado. Así hacemos de esta comunidad un espacio donde todos podemos descubrir nuevas historias, compartir nuestra pasión por las series turcas y recomendar nuestros favoritos. Y antes de despedirnos, les quiero agradecer de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que se hayan entretenido y que les haya dejado con la curiosidad de ver alguna de estas series. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí, así que los invito a darle un gran me gusta a este vídeo, a compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean amantes de las series turcas, y por supuesto, a suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de recomendaciones, reseñas, análisis, noticias y mucha más información del mundo del entretenimiento. No olviden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Les mando un abrazo gigante, lleno de buena vibra y mucho cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!